Bienvenidos a esa introducción hacia un desarrollo resiliente a los riesgos de desastres y el cambio climático. Con este curso queremos crear una comprensión conceptual y práctica básica sobre cómo gestionar el riesgo y las incertidumbres en el contexto de un clima cambiante. El contenido de ese curso ha sido elaborado por la plataforma de ONG suiza para la RRD. Me llamo Joaquín Jung, encargado de proyectos en Centroamérica de la ONG suiza Vivamos Mejor, que forma parte de esa plataforma. La plataforma de ONG suizas para la RRD, la reducción de riesgo de desastres, fue fundada en 2011 por 7 organizaciones no gubernamentales suizas. Desde entonces ha crecido hasta convertirse en una red de 20 organizaciones. El objetivo de esa red es de fomentar la comprensión común sobre la mejor manera de integrar la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en los programas y proyectos. El objetivo final es de aumentar la resiliencia de las comunidades para las que trabajamos con nuestros proyectos. El trabajo de la plataforma se organiza en torno a 3 áreas. Nos apoyamos mutuamente mediante el aprendizaje y el intercambio. Prestamos apoyo conceptual y participamos en la incidencia y el diálogo político para lograr cambios estructurales en la gestión de riesgos. La plataforma de ONG suizas para la RRD cuenta con el apoyo y la estrecha colaboración de la COSUDE, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Para más información, visite nuestra página web. Siempre estamos interesados en conectarnos con otras redes y organizaciones. Hablemos de por qué hemos desarrollado este curso y por qué creemos que es importante que cualquier profesional humanitario y del desarrollo conozca la importancia de un desarrollo que tenga en cuenta los riesgos y sea resiliente al cambio climático. Como profesionales de la ayuda humanitaria y del desarrollo, nos enfrentamos cada vez más al hecho de que la ejecución de un proyecto o los logros previstos en el mismo se ven amenazados por el impacto de fenómenos extremos y que pueden convertirse en desastres, tanto por choques repentinos como por eventos de aparición lenta. Podemos ilustrarlo con muchos ejemplos. Si las infraestructuras de agua y saneamiento quedan destruidas durante una tormenta o un terremoto, las enfermedades diarreicas pueden propagarse en la comunidad y provocar graves problemas sanitarios. O si las cosechas se destruyen repetidamente debido al estrés térmico o a fenómenos pluviométricos extremos, la seguridad alimentaria de comunidades enteras, incluso de naciones enteras, se ve amenazada. Y si las carreteras o las estructuras del mercado quedan destruidos por un deslizamiento de tierras, los productores quedan aislados y ya no pueden vender sus productos, con el consiguiente riesgo de que estos perezcan sin venderse. También vemos que las personas o comunidades a las que queremos apoyar están luchando por adaptarse a estos choques y circunstancias cambiantes. Nos damos cuenta de que la vulnerabilidad aumenta en vez de disminuir. Y observamos que, aunque nuestro conocimiento de los riesgos climáticos y de desastres es cada vez mayor y el acceso a la información sobre riesgos ha mejorado notablemente en los últimos años, los proyectos y programas de todos los sectores aún podrían mejorar a la hora de integrar las incertidumbres de forma más sistemática en la planificación, en la ejecución y en el monitoreo. Por lo tanto, con este curso nos gustaría tener en cuenta la creciente necesidad de que los proyectos de desarrollo sean a prueba
de riesgos y del clima. Mejorar la comprensión del cambio climático y la gestión del riesgo de desastres para permitir un desarrollo sostenible y tener en cuenta los requerimientos crecidos de los donantes para considerar sistemáticamente los riesgos de desastre y los aspectos relacionados con el cambio climático en el diseño y en la ejecución de los proyectos. Este curso está dirigido principalmente al personal de proyectos que se inicie en el tema de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Pero cualquier otra persona interesada en el tema es bienvenida. El curso se divide en dos partes principales. En la primera parte analizaremos la pregunta ¿por qué necesitamos reforzar la resiliencia a los desastres y al cambio climático? Vamos a examinar algunas estadísticas sobre desastres. Reflexionaremos sobre los principales factores de riesgo y, en particular, sobre cómo influye el cambio climático en el aumento de los desastres. También introduciremos algunos conceptos y terminologías básicos. En la segunda parte, estudiaremos cómo podemos reducir los riesgos climáticos y de desastres y cómo podemos reforzar la resiliencia. Empecemos con la primera parte. Las devastadoras inundaciones de Pakistán, las sequías en el Cuerno de África y Europa o el huracán en Florida fueron desastres devastadores en 2022. Algunos repentinos, otros de aparición lenta. Todos ellos mostraron una severidad que apenas se había presenciado antes. Todas las estadísticas muestran millones de personas de todo el mundo se ven afectadas cada año por fenómenos extremos. El número de desastres registrados, las personas afectadas por ellas y los valores perdidos a causa de los desastres muestran una tendencia claramente creciente. Así lo analizó en profundidad en 2020 el Centro de Investigación sobre Epidemiología de Desastres en el informe Human Cost of Disaster, coste humano de los desastres. El informe lo muestra claramente. Entre el año 2000 y 2019, más de 4.000 millones de personas en todo el mundo se vieron afectadas por desastres, principalmente por inundaciones y tormentas. Esto supone la mitad de la población de la Tierra. Imagínese, una de cada dos personas que vive en el planeta ha sido víctima de un desastre en los últimos 20 años. En el mismo periodo se contabilizaron casi 3 billones de dólares en daños por desastres. Esta cifra equivale al Producto Interno Bruto del Reino Unido o de la India. Y más de 1.2 millones de personas han muerto por el impacto directo de los desastres. Eso equivale a toda la población de la isla de Mauricio. Esta cifra solo representa a las personas que murieron como consecuencia directa de la catástrofe. No se contabilizaron en esta cifra todas aquellas víctimas indirectas de los desastres que pueden producirse debido a una crisis sanitaria o alimentaria posterior. Tampoco se cuentan todas aquellas personas afectadas por desastres a pequeña escala que no aparecen en los titulares. Si se contabilizaran estos también, el número de personas aumentaría considerablemente. Lo que también se desprende del informe es que las pérdidas económicas se concentran principalmente en los países de renta alta. En cambio, las víctimas o el coste humano de los desastres afectan sobre todo a las personas que viven en países de renta baja y media. Si comparamos estas cifras
con las de las 2 décadas anteriores, es decir, el periodo comprendido entre 1980 y 1999, vemos que el número de desastres casi ha duplicado. Y aunque, por suerte, el número de víctimas ha disminuido ligeramente en general, el número de personas afectadas y sobre todo las pérdidas económicas han aumentado considerablemente. ¿Cuál es la razón de este aumento de los desastres? Una de ellas es el aumento de la temperatura, un impacto del cambio climático. Actualmente nos encontramos en un aumento de la temperatura media mundial de 1,2 grados centígrados. El año 2022 fue el quinto año más cálido jamás registrado, y los últimos 9 años consecutivos han sido los 9 años más cálidos registrados. En 2023 ya no se discute la relación entre el cambio climático y el aumento del riesgo de desastres. Pero incluso hace una década, en 2012, el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en su informe especial sobre la gestión del riesgo de fenómenos extremos, aportó pruebas científicas de que un clima cambiante provoca cambios en la frecuencia, la intensidad, la extensión espacial, la duración y el momento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y puede dar lugar a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos sin precedentes. Esta afirmación se hace más evidente cuando se representan los tipos de desastres ocurridos en los últimos 40 años. Mientras que los fenómenos geofísicos, como terremotos o erupciones volcánicas, representados por la barra morada del gráfico, se mantienen relativamente estables, los fenómenos meteorológicos como inundaciones, tormentas o temperaturas extremas, representados por los gráficos azul, verde y rojo, van claramente en aumento. En los últimos 20 años, los fenómenos meteorológicos han representado el 90% de todos los desastres graves. Este es un buen momento para familiarizarse con algunas definiciones básicas, por ejemplo, la distinción entre tiempo atmosférico y clima y el significado del cambio climático. El tiempo atmosférico describe las condiciones meteorológicas como temperatura, humedad, niebla, lluvia, nieve, viento en un lugar y un momento concreto. El clima, por su parte, caracteriza las condiciones meteorológicas medias de un lugar concreto durante un periodo de tiempo mucho más largos, normalmente de 30 años. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones meteorológicos. Estos cambios pueden ser naturales, como las variaciones del ciclo solar, pero desde los años 1800 las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Volvamos al informe especial del IPCC de 2012 sobre la gestión de riesgo de fenómenos extremos. Además de aportar pruebas científicas muy claras sobre cómo influye el cambio climático en el riesgo de desastres, fue también un intento de reunir a dos comunidades históricamente distintas. Por un lado, los que trabajan en el cambio climático y sus impactos, y por otro, los que trabajan en la reducción y la gestión del riesgo de desastres. El informe utiliza el concepto básico de reducción del riesgo de desastres de interconexión de 4 factores: el riesgo, amenaza, exposición y vulnerabilidad. Esta conceptualización del riesgo de desastre ha sido utilizada durante mucho tiempo por la comunidad de la RRD
pero ya menos conocido entre quienes trabajan en el cambio climático. Detengámonos un momento en estas definiciones clave que juntas conforman la fórmula del riesgo de desastre. El riesgo de desastre se define como la pérdida potencial de vidas, lesiones o bienes destruidos o dañados que podría sufrir una comunidad, una sociedad o un sistema en un periodo de tiempo determinado. Una amenaza se define como un proceso, fenómeno o actividad humana que puede causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, daños materiales, trastornos sociales y económicos o degradación del medio ambiente. Se enfatiza en el puede, ya que una amenaza solo se convierte en un desastre si coincide con personas u bienes expuestos y vulnerables a la amenaza y carentes de la capacidad para hacer frente a sus efectos. El término exposición se define como las personas, infraestructuras, viviendas, capacidades de producción u otros bienes humanos tangibles situados en zonas expuestas a la amenaza. La vulnerabilidad se define como la susceptibilidad de una comunidad, un individuo, unos bienes o unos sistemas a los impactos de las amenazas. Las vulnerabilidades elevadas aumentan la probabilidad de que se produzca un desastre. Por último, la capacidad se define como la combinación de todos los puntos fuertes, atributos y recursos disponibles en una comunidad, sociedad u organización para gestionar y reducir el riesgo y reforzar la resiliencia. Las capacidades pueden incluir las infraestructuras, medios físicos, instituciones, la capacidad de reacción de la sociedad, los conocimientos humanos, las habilidades, las relaciones sociales, el liderazgo y la gestión que ayudan a las personas y a las comunidades a hacer frente al impacto de las amenazas. Pensando en esto, nos damos cuenta de que no existen los desastres naturales. Los desastres son producto del contexto social, político y económico en el que se producen. Para reducir el riesgo de desastres hay que minimizar la exposición, reducir la vulnerabilidad de las poblaciones de riesgo y reforzar sus capacidades. La segunda parte de este curso introductorio se centrará en cómo podemos reducir la exposición y la vulnerabilidad y cómo reforzar la capacidad de nuestros programas y proyectos. 10 años después del informe especial sobre la gestión de riesgos y fenómenos extremos, el IPCC publicó en el año 2021 su sexto informe de evaluación. Las pruebas científicas sobre cómo el aumento de las temperaturas incrementa el riesgo de desastres se han confirmado aún más. El informe subraya que el cambio climático está afectando al número y a la intensidad de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del planeta. Más detalladamente, el informe aporta las siguientes pruebas. Es prácticamente seguro que las temperaturas extremas se han vuelto más frecuentes e intensas en la mayoría de las regiones terrestres. En 2019, algunas regiones de la India han registrado temperaturas superiores a 50 grados centígrados y serán inhabitables en el futuro. El cambio climático ha contribuido a la disminución de la disponibilidad de agua durante la estación seca y la superficie afectada por sequías. La frecuencia y la gravedad de las sequías se ampliarán aún más con el aumento del calentamiento global. En 2022,
El Cuerno de África sufrió la sequía más grave de su historia reciente, tras 4 estaciones de lluvias consecutivas fallidas en partes de Etiopía, Kenia y Somalia. Esta sequía afectó a más de 35 millones de personas. Las fuertes precipitaciones ya son y serán en general más frecuentes e intensas en escala mundial en todos los continentes. Eso provocará un aumento de la frecuencia y la magnitud de las inundaciones. En 2022, Pakistán sufrió una severa estación monzónica en la que las precipitaciones superaron en un 67% los niveles normales. Esto ha provocado inundaciones y deslizamiento de tierra generalizados, con graves repercusiones en las vidas humanas y propiedades y infraestructuras. Y por último, las pruebas sugieren que los ciclones tropicales fuertes, tormentas de categoría 3 a 5, se han intensificado en las últimas 4 décadas y aumentarán aún más en frecuencia e intensidad con el aumento del calentamiento. Con 30 tormentas con nombres, la temporada de huracanes del Océano Atlántico de 2022 batió el récord de mayor número de tormentas con nombres de la historia. Sin embargo, el cambio climático no es el único impulsor que aumenta el riesgo de desastres. Veamos ahora otros factores importantes que impulsan el riesgo de desastres. La pobreza y la desigualdad son a la vez causas y consecuencias de los desastres. Las personas empobrecidas y marginadas tienen más probabilidad de vivir en zonas expuestas a peligros. También son menos capaces de invertir en medidas de reducción del riesgo. Por ejemplo, a menudo carecen de acceso a seguros y medidas de protección social. Si se produce un desastre, ellos se ven obligados a utilizar sus activos para amortiguar las pérdidas. Esto les suma aún más en la pobreza. Es probable que el actual aumento de desigualdad socioeconómica, su imbricación con el género, la edad o discapacidad amplifique aún más el riesgo para las personas con oportunidades limitadas. El huracán Katrina, que azotó a la ciudad de Nueva Orleans en agosto de 2005, se ha convertido en un símbolo de las devastadoras consecuencias de la desigualdad en una situación de desastre. Las zonas más bajas de Nueva Orleans, habitadas por la población afrodescendientes y de bajos ingresos, sufrieron los mayores daños debido a su mayor exposición al riesgo de inundaciones. Además, los esfuerzos públicos de recuperación en estas zonas avanzaron a un ritmo mucho más lento que en las zonas habitadas por poblaciones más ricas y blancas, lo que obligó a gran parte de la comunidad afrodescendiente a abandonar la ciudad de forma permanente. La degradación del medio ambiente es a la vez un factor de riesgo y una consecuencia de los desastres. La degradación y el uso excesivo de los recursos naturales reducen la eficacia de los ecosistemas para amortiguar los fenómenos extremos. Por ejemplo, los bosques son una protección eficaz contra los deslizamientos de tierra. Los humedales amortiguan las inundaciones y los manglares y las dunas son una protección eficaz contra las marejadas. El Golfo de Motama en Myanmar es uno de los estuarios más dinámicos y los mayores maresmas del mundo, lo que lo convierte en un punto caliente de biodiversidad. Al mismo tiempo, la zona se ve gravemente afectada por marejadas, ciclones y olas de calor, así como por la erosión costera. Más de 1.5 millones de personas dependen de ese ecosistema.
por lo que las marismas y los manglares desempeñan una importante función de amortiguación de los peligros mencionados. Sin embargo, su existencia se ve amenazada por la conversión en tierras para agricultura, la sobrepesca y la explotación de biodiversidad como medio de subsistencia. Otro factor de riesgo es la rápida urbanización combinada con una planificación urbana deficiente. El crecimiento general de la población y un creciente factor de atracción de personas hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades de ingresos están provocando un rápido crecimiento de las ciudades. Esto significa que las personas, pero también los activos económicos, se acumulan en las ciudades. Cuando la urbanización es rápida, está mal planificada y tiene lugar en un contexto de pobreza y desigualdad, provoca un aumento del riesgo de desastres en los centros urbanos. Y otra vez son los pobres y marginados quienes viven en zonas de mayor exposición. Los ejemplos de desastres en asentamientos informales son numerosos. Cada año, las lluvias monzónicas y las consiguientes inundaciones, cada vez más intensas e impredecibles, arrasan las casas de muchos habitantes de barrios marginales de la India. Por último, una gobernanza débil refuerza todos los factores de riesgo mencionados. La gobernanza de riesgo de desastre se refiere a los acuerdos específicos que las sociedades establecen para gestionar su riesgo de desastres. Para garantizar una reducción y una gestión eficaz del riesgo de desastres, necesitamos una fuerte coordinación entre los distintos sectores y una mayor capacidad de respuestas ante los desastres a nivel local. Un ejemplo de gobernanza de riesgo de desastres es la adopción y aplicación estricta de un código sísmico de construcción en una zona propensa a los terremotos. Lo ideal es que esto vaya acompañado de medidas de preparación adecuadas, adaptadas localmente y conocidas por la comunidad, para que puedan tomar las medidas adecuadas para protegerse en caso de que se produzca un suceso. Los diversos factores de riesgo, tal como se han presentado anteriormente, incluido el cambio climático, están interrelacionadas y se refuerzan mutuamente. Nos gustaría cerrar ese primer módulo del curso con unas primeras conclusiones. Las amenazas naturales no tienen por qué convertirse en desastres. Aunque los desastres pueden ser provocados por una amenaza natural, una perturbación climática o el estrés, sus devastadoras consecuencias siempre están relacionadas con la exposición, vulnerabilidad y capacidad de las personas, que a su vez tienen su origen en problemas sociales, medioambientales y económicos. La pobreza importa, el género importa, la accesibilidad importa, la política importa. Reducir el riesgo y aumentar la resiliencia ante los fenómenos extremos es una cuestión de desarrollo y debe abordarse como tal. Es importante vincular cualquier medida de reducción de riesgo y de aumento de la resiliencia a los objetivos de desarrollo sostenible y hacer particular hincapié a la noción de no dejar nadie atrás. Además, solo podremos lograr un desarrollo sostenible si abordamos los factores de riesgo de forma sistémica e integradora, teniendo en cuenta su interconexión. La mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así como la gestión del riesgo de desastre, no
no son sectores, sino resultados relevantes para todos los sectores. Además de apoyar a las naciones en desarrollo en la adaptación al cambio climático y la creación de resiliencia, también se requiere que las naciones desarrolladas actúen de inmediato para poner fin a su uso de combustibles fósiles y la aplicación sin concesiones del Acuerdo de París sobre el clima. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que el desarrollo socioeconómico retroceda décadas. Reducir los riesgos y aumentar la resiliencia ante el cambio climático más allá es una inversión en el futuro de todos. Le agradecemos su atención y le invitamos a seguir la segunda parte de nuestro breve curso introductorio. Ahí estudiaremos los conceptos y las estrategias para reducir el riesgo de desastres y cómo abordarlo en los programas y proyectos.